Mi trabajo hoy en día, como decía antes, es un poco personal docente e investigador. Entonces, la D de docente es que pues, uno tiene unas obligaciones de dar clase a lo largo del año. Las suelo dar normalmente en el grado de Sociología, hace años también lo daba en el grado de Políticas, de Ciencias Políticas, y también en los últimos años, últimos 5 o 6 años, también doy docencia en másteres, pero sobre todo en el máster de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, Innovaciones y Aplicaciones, que hemos lanzado, que se lanzó en el Departamento de Sociología 4 desde hace ya más de 6 años, ¿no? Y bueno, esa es un poco la docencia bajo el paraguas de la UCM, la Universidad Complutense de Madrid, y luego con ocasiones que te invitan en otras universidades o facultades tanto del territorio español como fuera de España, pues también a veces das conferencias o das cursos y demás, ¿no? Y por ser más concreto, pues digamos, son clases relacionadas fundamentalmente con metodología, y dentro de la metodología los métodos cualitativos. Normalmente cualquier sociólogo, es decir, cualquier estudiante, ¿no?, que pasa por las aulas de la UCM o de otras universidades donde se imparte sociología, Salamanca, Coruña, la UPO de Sevilla, en fin, y otras muchas, digamos, necesitan unas herramientas, unos conocimientos de método, de saber hacer cosas relacionadas, bueno, nos suelen conocer como el sociólogo o la socióloga, lo que hace son encuestas, pero no solo eso. De hecho, bueno, estamos justamente en unos momentos así postelectorales donde uno de los temas es cómo han fallado, ¿no?, estrepitosamente algunas encuestas, y concretamente la encuesta a pie de urna, ¿no?, la exit poll o la encuesta israelita, etcétera, ¿no? Y ayer por la noche nos daba algunas explicaciones un ejecutivo de Sigma 2, etcétera. Pero digamos que además de eso, de esas encuestas que hay muy diversas y hay que saber hacerlas bien, concretamente pues hacer buenas muestras, quizá no está la clave en hacer grandes tamaños muestrales, sino en hacer bien la selección. A veces con el problema del poco tiempo se hacen cosas quizá excesivamente rápidas, pero yo creo que si algo hemos aprendido, ¿no?, la comunidad, la familia de la sociología en este país y fuera de este país, es que conviene combinar no solo encuestas, que es un poco el enfoque más de metodología cuantitativa, sino también poner en práctica métodos cualitativos. Por ejemplo, saber si el voto a determinada formación política puede resultar vergonzante o no, y entonces eso nos va a decir que determinada población va a tender a no participar en la encuesta, o si participa, a veces incluso llegará a decir algo distinto a lo que finalmente vota, ¿no? Saber cómo preguntar a la gente, tanto con herramientas cuantitativas, la encuesta, que es quizá de las más conocidas, como con herramientas conversacionales, lo que llamamos entrevistas cualitativas, grupos de discusión. Ahí tenemos en España grandes maestros, alrededor de la figura de Jesús Ibáñez, ¿no?, que ya nos dejó en el 92, pero ha dejado una escuela muy interesante, la Escuela de Cualitativistas de Madrid y otras. Tenemos la Escuela de Barcelona también, con Marsal y otras figuras que han quedado. Es decir, que hay una serie de herramientas en la caja de herramientas, ¿no?, de la socióloga, del sociólogo, que son muy interesantes hoy en día y que están a la base, yo creo, de la demanda que pueda haber por parte de la sociedad, tanto administraciones públicas como empresas, para que nos contraten o pidan nuestros servicios, ¿no?, claramente. Que el sociólogo no se quede, ¿no?, como antiguamente, ¿no?, la sociología quizá tenía una áurea más teórica, con todo el respeto, porque a veces no hay cosa más práctica, ¿no?, que una buena teoría, en el sentido de que hay que tener la cabeza bien amueblada, hay que subirnos, ¿no?, como han dicho algunos de los grandes sociólogos, a los hombros de los gigantes, es decir, a las personas que ya han hecho investigación, o a los pensadores sociales de otros siglos, o etcétera, de otras épocas, de otros continentes, de otros países, pero el valor, por así decirlo, práctico, pragmático del sociólogo, seguramente, frente a otros profesionales, es saber hacer en determinados campos, que van en un abanico muy amplio, desde empresas privadas, donde requieren qué es esto del consumo, cómo consigo saber cuál es el perfil del nuevo o del viejo consumidor,
esto suena a veces un poco a puro marketing o mercadería, pero en el mejor sentido de a veces lograr, ¿no? No solo vender algo al consumidor, sino atender sus necesidades. De hecho, la especialidad que yo hice en sociología urbana, ¿no? Antes de especializarme en metodología, justamente lo que hacíamos era ver cuál era la demanda de nuevos espacios urbanos que tenía la población. Es bueno quizás recordar que aquí en este país, en España, pues tuvimos que esperar hasta el año 1978 para tener la primera ley del suelo. En esa primera ley del suelo se incorporaba por primera vez el detalle de la participación. Es decir, la población tenía que participar y no solo era el ingeniero, el arquitecto, el abogado, etcétera, el que decidía por dónde crecía la ciudad o cuáles eran las necesidades. La participación quería decir que había que encuestar, que había que preguntar o charlar o observar y participar con la gente, puesto que tenemos metodologías participativas también, etcétera, y saber cuáles son sus demandas, ¿no? De equipamientos, de qué tipo de ciudad quiere la gente tener, cuáles son sus necesidades sentidas, que esta era una expresión muy utilizada, ¿no? No solo por sociólogos, por antropólogos y otros investigadores sociales, ¿no? Ese es un poco quizá el valor que viene de atrás, ¿no? Pero yo creo que hoy en día el sociólogo y las disciplinas afines, ¿no? Puesto que creo que los equipos interdisciplinares con antropólogos, con politólogos, etcétera, etcétera, incluso de otras fuera de las ciencias sociales, ¿no? Con abogados, con ingenieros, con arquitectos, etcétera, es por ahí, yo creo, es por donde va el trabajo y el futuro, el presente y el futuro del sociólogo. Hoy en día tenemos un contexto que nos atañe no solo a la sociología, sino a cualquier disciplina. Es decir, hoy en día, desde los años 90, podríamos decir, finales de los 90 y sobre todo en estos 16 años que tenemos del siglo XXI, el contexto en el que nos movemos es totalmente distinto. Es un contexto digital, es un contexto cibernético, donde la aparición de las nuevas formas de comunicación, las redes sociales, etcétera, etcétera, atraviesan, y los nuevos dispositivos, ¿no? Hace unos años, cuando yo estudiaba la carrera, pues era difícil ver un ordenador. De hecho, como docente luego, a principios de los 90, estrenábamos los primeros equipos, que era pues una torre con un monitor, etcétera, etcétera, que tenía 40 megas, y el equipo era eso más una impresora, ¿no? Entonces te lo vendían como, imaginaos, 40 megas. Entonces hoy en día pues ya tenemos en el móvil, en un dispositivo móvil, la capacidad de comunicarnos a internet, de hacer fotografías, de grabar, etcétera, etcétera. Cuando yo hacía mi tesis doctoral, pues todo más, tenía una cámara fotográfica, iba con mis notas, con mi cuaderno de campo, etcétera, etcétera. Hoy en día, con un móvil sencillo, no tiene por qué ser de última generación, uno puede grabar voz, puede hacer fotos, puede hacer llamadas, recibir llamadas, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un contexto donde ya a la base de cualquier profesión la capacidad de comunicarnos, de grabar, de reproducir, etcétera, etcétera, es impensable hasta hace poco, y eso ha revolucionado enormemente. Nosotros, no solo en el grado, sino también en el máster que he mencionado antes, tratamos un poco de incorporar esos nuevos métodos, ¿no? Hacemos entrevistas, pero ya hablamos de entrevistas digitales o entrevistas electrónicas, los grupos de discusión también, etcétera, y también tratamos un poco de hacer investigación en red, ya no solo encuestas a pie de urna o encuestas cara a cara o encuestas telefónicas, sino encuestas a través de la red, o aunque sean cara a cara, con un dispositivo, como veíamos el otro día, las exit polls o las encuestas a la salida de los colegios, donde ya la encuestadora pues tenía un dispositivo, una AP, que sencillamente iba grabando y ya iba transfiriendo a sus oficinas centrales esos datos. Es decir, que todo eso ha cambiado enormemente, y ahora cualquier sociólogo, pero cualquier arquitecto, cualquier abogado, cualquier joven profesional ya trabaja en ese nuevo contexto, lo mismo que cualquier fontanero o cualquier trabajador de cualquier oficio, que todos me parecen estupendos y en fin, y merecero desde el máximo respeto. Claramente ya su vida depende de un sistema, de un dispositivo de comunicación extraordinario, ¿no? Y por ahí yo creo que van las nuevas circunstancias, el nuevo contexto de investigación, porque hablamos ahora de investigación social o sociológica, pero de trabajo en general, podríamos decir. Sí.